Bueno, les damos la bienvenida una vez más a este espacio de entrevistas a escritores y escritoras, impulsado desde la Biblioteca Municipal Bariloche. Agradecemos a la Subsecretaría de Cultura y a la Dirección de Prensa del municipio de Bariloche que nos permiten crear y difundir este contenido. Mi nombre es Dalia Hernández y les extiendo la invitación a conocer nuestro sitio web y canal de YouTube en el que encontrarán recursos destinados a realizar un primer acercamiento a la obra de escritores y escritoras de la ciudad y la región, incluido nuestro entrevistado del día de hoy. También alentamos conocer y apoyar las bibliotecas populares, barriales y la cultura en general. Hoy, en el espacio de la biblioteca, recibimos a Edgardo Lanfré. Nacido en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se formó como profesor superior de guitarra, primero junto a Hugo Verbel y luego con el maestro Julio Urruti en la ciudad de Buenos Aires en el Instituto Folclórico Argentino. Desde allí se dedicó a la enseñanza de guitarra y a la música popular, la composición, la poesía y su tarea de escritor, alternando estas actividades con actuaciones en vivo, la conducción de programas de difusión de la música y la cultura patagónica. Su inicio como profesional data del año 1979, como guitarrista solista, acompañante y como cantante, ya sea integrando grupos vocales o como solista. Entre los años 80 y 85 fue guitarrista, entre otros, de Carlos Torres Vila y los hermanos Verbel, con quienes actuó en los principales escenarios de la Argentina, en programas de radio y televisión de Buenos Aires y el resto del país. Desde el año 1986 a la fecha, se desempeña como solista, actuando en nuestra ciudad, en la región, el país y algunos países limítrofes, llevando siempre la música regional, patagónica y su cultura. En su labor literaria se destaca la edición del libro Con amor y humor a un pueblo, con crónicas humorísticas, relatos y cuentos. Edición del libro Emociones Encontradas, donde encontramos cuentos, narraciones y recopilación de humor de la región cordillerana. Edición de la novela El Olvido, declaradas de interés provincial por la legislatura de Río Negro. Edición de Aquí Cerquita, Premio Fondo Editorial Rionegrino. Y también tiene participación con la inclusión de 2 relatos en el libro De Ida y Vuelta, los cuentos de mensajes al poblador rural de Bex Patagonia. A lo largo de su carrera musical, Edgardo sacó 9 álbumes: Cordillerano de 1995, Noche de Cuentos 2003, Historias 2005, Cantate del Parque 2007, De mi casa al jardín 2011, Cosas del Pago 2012, Patagonia, Camino y Tiempo 2016, Misa Sureña y Danzas Rionegrinas 2021, sus más recientes trabajos de estudio. Recientemente, el año pasado, ha sido declarado personalidad destacada por la legislatura de Río Negro, dado que su trayectoria artística permitió mantener vivas las costumbres y ritmos de nuestro pueblo, haciendo renacer el sentido de pertenencia a nuestra región y la que va a trascender a través de las generaciones. Como les decía, nuevamente, bienvenido, gracias por acercarte, Edgardo Lanfré. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¿Cuántas cosas y que sacamos? Porque es un extracto. Vos sabés que me suele pasar a veces, el otro día cambié de computadora en casa y empecé a pasar cosas de una a otra y me pasaba que encontraba cosas que había hecho que no me acordaba, canciones, escritos, y realmente cuando leen así me doy cuenta que es toda una vida. Que todo un recorrido, toda una trayectoria. Sí. Y que ha sido destacado y reconocido recientemente, ¿no? Bueno, otra vez le decía a un alumno de guitarra que tiene inquietudes de composición, y uno cuando arranca creo que se pone la vara alta, ¿no? Quiere escribir como fulano, y eso es imposible, salvo que seas un iluminado, pero yo dentro de la
de la música admiré, no sé, a Jaime Dávalos, a Lima Quintana, a Tejada Gómez, a Verbela. Sería imposible que yo pueda escribir como ellos. Entonces viene esa primera etapa de conformarte con lo que haces y ver si está bien hecho o no, más allá de que sea lindo o feo, ¿no? Y claro, después viene la otra parte que es esto, es la materialización. O con las canciones, el hecho de poder cantarlas en público. Pero el hecho artístico ya sucedió, del momento que vino adentro tuyo, te sugirió y salió una composición. Después viene la otra parte que es exponerlo. Y creo que ese proceso me ha pasado con todas estas cosas que vos lees. Algunas de mis canciones que están en esos álbumes son las que pasaron esa barrera de haber nacido y decir, bueno, estas las voy a mostrar. Pero tengo cantidad de cosas guardadas que capaz que nunca volverán a ver la luz, salvo cuando yo abra uno de mis cuadernos. O tengo escritos que por ahí, capaz que los leí una vez o los publiqué en mis páginas o qué sé yo, y no están materializados en algo comercializable o de exposición, ¿no? Pero me parece que lo importante es poder acudir a ese llamado del arte, ¿no? Que te inspira algo, que te sugiere algo, bueno, lo hago. Después veré si lo publico, si me apoya una editorial o la Fundación Lanfré o lo que sea. Edgardo, nacido en San Carlos de Bariloche. Sí. En este espacio nosotros reconocemos a todos los escritores y escritoras de esta ciudad, ya sea que hayan nacido aquí, ya sean que hayan elegido esta ciudad para vivir. Yo tengo... Te interrumpí, perdón. No, adelante. Según un estudio sociológico que hice, tengo categorizado. Estamos los NIC, que somos los nacidos y criados, los VIC, que son los venidos y quedados, los TAF, que son los traídos a la fuerza. ¿Viste? Un residente de algo, un gerente pasajero de un banco, de un supermercado. Y el PQB, que es ¿para qué viniste? Que ese creo que es peligroso porque transculturiza, ¿no? Acá no, esto no lo digo peyorativamente, ¿no? O sea, tiene mucha más, es mucho más respetable aquel que eligió irse a vivir a un lugar que el que vive ahí. ¿Por qué? Porque uno pudo haber nacido acá y reniega del frío, de la nieve, de la escarcha, qué sé yo, y añora irse. En cambio, aquel que se vino eligió este lugar. ¿Entendés? Así que yo respeto, obviamente, a los que somos nacidos y criados acá con identidad y a aquellos que se vinieron a meterse dentro de esto. Lo que no me gusta es aquel que viene y nos cambia o nos critica nuestra manera de ser, ¿no? Aquel que se ríe cuando decimos la mitre, bajamos al centro o nos comemos las S cuando hablamos. Me parece que es nuestra identidad. Ahí es fundamental una de las cosas que dijiste que me parece que es un común denominador no solo de tus canciones, sino de tus escritos, que tiene que ver con la identidad. Ahí dijiste una palabra clave y que por lo menos tus prologuistas y el lector que te sigue puede encontrar, ¿no? Una identidad patagónica, sureña, cordillerana. Bueno, yo tenía inquietudes poéticas de jovencito. Después creo que la vida a veces te pone un elefante atrás de un árbol que vos lo ves o no lo ves. O el destino, ¿no? Y que te dice, vení, es por acá. Y después está en uno seguir o no seguir esa señal. Y yo me acuerdo que era un adolescente que andaba a las patadas con el colegio porque ahora me doy cuenta que yo tendría que haber ido a un colegio humanista. Y a mí me metieron porque yo nunca elegí el colegio, en un colegio industrial. Entonces, no, andaba como laucha dentro de un fuentón ahí, ¿viste? ¿No? Y entonces un día iba caminando por la calle Santa Fe en Neuquén y paso así en un vidrio decía Hugo Verbel, clases de guitarra. Y el día que yo entré a esa puerta cambió mi vida, porque bueno, yo tocaba muy bien la guitarra, 15, 16.
ahí con la guitarra, lo único que me importaba era tocar la guitarra, tenía inquietudes poéticas, ya garabateaba algunos versitos, algo. Y una noche que Hugo me llevaba a mi casa, me dice, ¿no pensaste en dedicarte a la música? Y eso fue como sacarle el tapón a una pileta, ¿no? Salió todo ahí por ese lugar. Y me hice heladero de don Marcelo, me iba siempre a su casa, tomaba mate, charlaba con él. Y una vez le pregunté, le digo, ¿cómo hacía él para escribir lo que escribió? Y él me dijo, está todo ahí, tenés que verlo. Y vaya, si es difícil, pero es cierto, está todo ahí y hay que verlo. Y esto que vos me preguntás de la identidad, creo que es verlo. Verlo, meterlo acá adentro, que haga su proceso y sacarlo. Y en eso verlo creo que está respetar la manera de hablar, los tiempos, la paciencia, los silencios. Y después viene el desafío de transformarlo eso que vos ves en un hecho artístico, ¿no? Por eso a mí me pasa que escribo como hablo. No me queda cómodo hacerlo de otra manera. Y bueno, en eso está también el respeto a la identidad y mi identidad también. Tu materia, la materia de tus escritos, de tus canciones, porque nosotros hoy no vamos a diferenciar, porque vos sos un artista, músico y escritor. Y en algún momento has dicho que empezaste a escribir porque hay cosas que no te entraban en una canción. Sí. Pero ¿qué materias? Estudiaste, sobre mí. Esa materia, por un lado, es propia, pero por otro lado, hay recopilación de historias de otros que las hacés propias. Sí. Contame cómo es esto. Es que, mira, una vez, hablando con una psicóloga, amiga, yo había ido a consultarla porque me pasaba que iba a algunos lugares con la guitarra y me decían, contá cuentos. Iba a contar cuentos y me decían, ¿no trajiste la guitarra? Y yo tenía una ambigüedad dentro. Y claro, y charlando me dice, pero atrás de todos ellos estás vos. O sea, sos vos que aflorás, o cantando, o escribiendo un poema, o escribiendo un cuento, es la persona. Y mi persona creo que tiene ese interés por captar cosas humorísticas, cosas, digamos, como dice uno de mis libros, son emociones encontradas, que uno encuentra por ahí. Y tengo esa cosa de tomar registro de todo lo que escucho o me llama la atención, lo registro, porque, digamos, hacia un lado creo que me interesa, pero también me interesa mostrar eso de la gente común, esa sabiduría que hay en los silencios del hombre de campo, en esos consejos de la abuela, desde que te recomiendan un yuyito hasta cómo hacer un pan tan rico como el que hacen, y los hechos humorísticos, porque creo que el humor es parte nuestra, está en nuestra naturaleza, el reírnos, el emocionarnos por muchas cosas. Y tengo un interés especial por eso. Y ese interés me ha llevado en varios aspectos de mi vida a que sea mi profesión, a que viva de eso, de contar historias, de narrarlas. Y en este sentido que hablabas, el humor que te caracteriza, quien te escucha en la radio, o quien te lee en las páginas de algún diario local, o quien puede tomar algunos de tus libros, va a encontrarse con el humor. Que vos decís, bueno, yo me apropio de ese humor. ¿Por qué pensás que nuestras costumbres están emparentadas? ¿O por qué vos elegiste esa porción también? Porque también hay quien elige el sufrimiento de la Patagonia, de lo difícil que es vivir, pero vos resaltás el dolor. En algunas cuestiones, en algunos libros también marcas algunas cuestiones difíciles, pero
Siempre con humor, siempre con delicadeza. Bueno, yo creo que debe estar en mi genética. Mi viejo era un tipo divertido, tano. Los tanos son charlatán, extrovertido, divertido. Mi mamá tenía un buen humor también. Yo creo que me crié en un ambiente, digamos, de alegría expresada y de reírnos, de contar cosas. Y después debe tener que ver con, como te decía, o sea, otra vez esto que yo te decía cuando empezamos de algo que tenés y que después un día te animás a mostrarlo. Yo siempre, por ejemplo, conté historias, chistes, aun cuando era chico. Y hubo un hecho que me marcó un camino, porque me acuerdo una vez, yo tendría 15, 16 años, con Ricardo González, un hombre de acá, un guitarrista, nos conocimos en Neuquén, acompañando a un cantor, escritor, bailarín, Naldo Pérez. Y en la casa de él le preparábamos canciones para acompañarlo. Y un día lo contrataron en una peña en Centenario, cerca de Neuquén. Entonces nos fuimos con el negro en colectivo, llegamos allá y el cantor nunca apareció. Y con el negro González tocábamos 3, 4 temas en guitarra, nada más. Y era un boliche bailable, se había hecho una peña. Estaba lleno. Y viene el tipo y dice, hagan algo que nos van a comer el hígado acá. Y sabíamos 3 temas, 4, ninguno de los dos cantaba, yo todavía no cantaba. Y en un momento el negro me dice, contate un cuento. ¿En qué terminó? Que al sábado siguiente me contrataron a mí para ir a contar cuentos. Y después me pasó acá en el puerto, cuando se inauguró el puerto San Carlos, esto que ahora no sé cómo tiene un nombre tan largo y tan difícil bueno, el puerto. Y estaba yo luchando, tratando de que me escuchen, porque era un patio de comidas, eso cuando empezó, un lugar muy lindo. Y no pasaba nada, y en un momento dejé la guitarra y me puse a contar cuentos y fue como que se cayó todo el mundo. Y terminó con que había gente que me programaban porque había gente que iba a cenar a escuchar mis cuentos, ¿no? Y ahí después fui uniendo los cuentos con las canciones, es decir, y en eso mostrar cómo es la vida, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros, vos hoy, yo, alguien del público, hoy te vas a reír, te vas a emocionar, vas a rezongar, vas a tener silencios, vas a tener pensamientos tristes, alegres. La vida misma es así. Entonces yo traté en mis espectáculos de hacer eso, digamos, de contar una historia muy densa de una canción que a veces necesita ser contada para que no sé. Hay un imperativo. Yo tengo canciones que cuentan realmente hechos muy densos, que los narro más que poéticamente, son narrativos y le pongo música, y eso yo siento la necesidad de que debe ser escuchado. Y a la par compenso con contar alguna otra historia como para ir balanceando, ¿no? Y creo que ese es mi estilo de vida también. En la radio me ha pasado de hacer notas muy densas, muy tremendas, estar en la radio y que aparezca una pareja de chicos que tienen un nenito que necesita una leche que ellos no pueden comprar, y tener que entrevistar a esa gente es tremendo, digamos, te deja temblando eso. Y después capaz que contás un chiste como para distender. A mí me ha pasado, vos le pisaste la cola al león porque me dijiste que converse y es mi especialidad. Sí, ¿verdad? Claro. Yo nunca fui consciente de lo que hice ni del momento que estaba transitando. Y no es vanidad esto, ¿eh? O sea, yo iba, por ejemplo, a Radio Nacional cuando recién llegué a Bariloche, jovencito, y me acuerdo que Leonardo Jalil, que a veces me entrevistaba o me veía, me decía, vos tenés que hacer radio. Dice que sí. Y yo andaba con él, ¿viste? Y efectivamente empecé ahí en Radio Nacional a hacer radio y fue bien recibida mi presencia.
Después cuando Carlos Calvo inauguró la radio FM Bariloche, me sumé con unos micros y un día me dijo, vamos a probar a hacer un programa un sábado, qué sé yo. Y en el momento que la FM era muy paqueta, muy de la música, y nos animamos a meter música folclórica y humor, hicimos un programa que fue muy recordado, los sábados, que se llamó Ramos Generales, con Paola Schiavoni. Y con esto voy a esto de no ser consciente, porque yo me daba cuenta que entraba a un negocio, hablaba y la gente se daba vuelta y decía, vos sos de la radio por mi voz, y nunca fui consciente de, entre comillas, el éxito, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Porque un sábado yo estaba solo, no me acuerdo por qué, al aire, y cayó una pareja de chiquitos, la chica tendría 15 años y el chico 17, 18, y la chica se sentó con una bebita que era una cosita así, y con lágrimas en los ojos me decía que esa nenita se iba a morir, porque necesitaba una leche que ellos no podían comprar. Y yo me metí al estudio y conté esa historia, y me pasó lo que me está pasando ahora. Y cuando terminé el aire, que fuimos a la pausa, el operador me dice, agarrate, me dijo. Y a la media hora había una pieza de 3x3 y estaba llena de cajas de leche S26, que era la que necesitaban estos chicos. Y yo ese día llegué a mi casa y tomé conciencia de la importancia, pero no la importancia de una persona, sino de contar algo desde las tripas, digamos, ¿no? O sea, a mí, esos chicos, aún hoy, 20 años después, me sigue conmoviendo esa imagen. Y creo que es eso, ¿no? Y en definitiva es lo que yo hago en mis canciones, en mis escritos, es contar lo que me llega acá adentro, ¿no? Claro. Que vos por ahí resaltás el humor, resaltás las cuestiones difíciles también, pero lo haces con cierta sensibilidad que llega. Es que la lágrima es. Esta lágrima que te sale cuando recordás a una mamita indefensa con su criatura, es la misma que sale cuando te cuentan una anécdota que te hace reír y llorás de risa. O sea que la lágrima te está marcando que las dos cosas son importantes. Una lagrimita que aparece cuando te emocionás por un reencuentro, por una historia, o la que aparece cuando te da tanta risa que llorás de alegría, digamos, ¿no? Creo que esa es como que están a la par las dos cosas. No sé si te lo habrán dicho, pero yo veo algún paralelismo con Elías Chucair. No, Elías. Que también de alguna manera tenía la capacidad de recorrer diferentes pueblos de nuestra línea sur, sí, y recuperar y darle papel a esas palabras, ¿no? Y que después hoy nos lleguen. Sí, debe tener algo que ver, porque bueno, con don Elías yo lo conocí de chico, una vez que acompañando a los Verbel vinimos a Jacobás y ahí lo conocí, y esta cosa de ver el compromiso de él con el rescate de las cosas anónimas, ¿no? De las cosas olvidadas. Y bueno, volvemos a, como te decía, Verbel también lo hacía, esto de ir a buscar una historia, la curiosidad creo que es, ¿no? Esto de, a ver, ¿por qué es esto? Y curiosear y llegar ahí a donde hay una... también hay que crear las condiciones, creo, ¿no? Porque cuando te juntás a charlar con alguien, darle el tiempo como para que te cuente sus cosas, esa pausa, la gente a veces tarda un poquito en abrirse y de contarte algo íntimo, profundo. Y yo creo que hay que tener el tiempo como para que, no sé, por ejemplo, yo ahora terminé de escribir una novela sobre el Maruchito, que no sé cómo, pero este año creo que la vamos a publicar. Y yo fui a ver el lugar.
sea, más allá de todo lo que me contaron. Elías Chucair tiene un libro de Bueno, Maruchito. bueno, fui a hablar con don Elías, hablé con Jorge Castañeda también, escritor de Balcheta, y fui a Guada Guzmán, me paré ahí en el lugar donde fue la tragedia, sentí, fue para el aniversario de la muerte, sentí lo que ese chiquito habría sentido ese día, el aroma a la jarilla, los pastos, el vientito, los pajaritos, todo. Porque es situarte en ese lugar, digamos. Así que esa curiosidad creo que está en todo. O por ahí vos me contás algo acá, gracioso, y capaz que yo llego a mi casa y me acuerdo y te llamo, che, ¿cómo era eso que vos me contaste? Y le abundo ahí en detalles para... Pero es un trabajo casi detectivesco. Pero me hace muy feliz, me encanta eso, la verdad. Claro, y después de darle una forma y poderlo pasar a una canción o un escrito. Claro, tal cual, sí. Y bueno, en los escritos y en las canciones estoy yo, en algún lugar estoy yo. En los personajes de mis libros, en todos esos lugares estoy yo, digo. O como protagonista en tercera persona o porque lo vi, digo. Háblanos de personas que te han prologado en tus libros. Graciela Sola y Andrés Payalet. Graciela cumplió en la literatura lo que te contaba de Chelito Verbel en la música, ¿no? Esas personas que vos un día abrí una puerta y te... Yo me acuerdo cuando escribí este primer libro, la fui a ver a Graciela, porque era amigo de Bubi, de su esposo, y Graciela era docente del instituto, y mi señora cursaba ahí, bueno, nos hicimos amigos. Y ella me dijo, yo iba con muchas dudas, y me dijo, escribí lo que sientas y escribí como hablas. Y también me corrió un telón, digamos, ¿no? Salió ahí, se despejaron un montón de dudas. Y es para mí, casi todo lo que escribo se lo he dado a leer para que me guiñe un ojo, digamos, ¿no? Andrés Paglialev, bueno, aparte porque falleció hace unos años, fue muy cercano porque cuñado, digamos, un tipo al que profesionalmente admiré mucho, una cabeza brillante. Filósofo. Sí, era capaz de, y lo he visto, traer a Platón o a Sócrates sentado alrededor de un fogón, arriba de un fardo de pasto, en el campo. Esas personas. Y bueno, él también, de alguna manera, con la que fue su esposa, con Madi Raskin, me ayudaron también. Digamos, es gente que con su palabra te ayuda a confirmar a sacarte los temores. ¿Por qué? Porque yo con la música me siento toro en rodeo propio y torazo en rodeo ajeno. Más allá de que yo cante lindo o feo, yo sé que estoy preparado para eso, y lo estudié. En cambio, con la escritura me pasaba que me sentía como el tordo empollando el nido ajeno, como dice la canción. Y toda esta gente lo que hizo fue abrirme puertas. Mi amiga también Gladys Peña, escritora, ella también me ayudó a corregir mi novela, El Olvido. Y también es gente que con una palabra te echa a andar, ¿no? Porque te saca temores por ahí. Más que nada temores por hacer cosas dignas, no estar haciendo algo fuera de lugar, ¿no? Pero que no debieran existir cuando uno está seguro. Te repito, o sea, yo me preparé para la música, para el escenario. Una vez me pasó también en la radio, a mí siempre me costó leer los difuntos, no lo puedo hacer en radio, me parece terrible. No porque le tenga miedo a la muerte, sino porque las notas necrológicas siempre me costaron leer. Y en Radio Nacional me ha tocado fortuitamente, pues yo no era locutor, leer el servicio al poblador. Me da mucho peso porque yo he estado del otro lado cuando sucede eso y sé la importancia que tiene. Y que esa gente está creyendo lo que yo le estoy diciendo.
Y una vez un psiquiatra, amigo, oyente de la radio, con el que nos juntábamos a hablar sobre Borges, Neruda, todo eso. Una vez le conté eso y me dijo algo que también fue otra puertita. Me dijo, si vos sabés que lo que estás contando es cierto, es verdad, no tenés que tener miedo. Y vos sabés que yo me doy cuenta, cuando canto, por ejemplo, canto con más libertad mis canciones que las de otros autores. Y debe ser eso, ¿no? Que sé que eso que yo estoy haciendo ahí es mío, es cierto, yo lo viví, lo comprobé y lo plasmé ahí. Y por ahí capaz que con otro te pasa, ¿no? Y con mis cosas me pasa esto, digamos, llegó un momento que digo, voy a escribir esto porque yo sé que es así, porque lo viví, porque lo siento y es auténtico. Capaz que otro con más herramientas lo va a contar mejor que yo, pero yo tengo ese capital que es saber que lo viví, que es mío. Una de las cosas que me gustó de uno de los prólogos y que dice Payalev es que una de las cosas que vos hacés es que rescatás a la ingenuidad o la simpleza, la forma de ser de la gente, ¿no? Su idiosincrasia, que tenés como esa forma de capturar, ¿no? Sí. Y de reflejarla, con humor, con su picardía tal vez, con su estilo de vida. Sí. Y a su vez una de las cosas que vos decías recién, tal vez le resultará, no sé si más difícil o menos difícil, pero las distancias en lo que es la Patagonia, ir a un concierto, ir a un recital, y esperar los tiempos de las personas para que te cuenten lo que te tienen que contar o lo que desean contarte porque sabes que sos una buena escucha, no es tarea fácil. No, es un trabajo artesanal casi, ¿no? Mira, me contaba la otra vez, que capaz que tiene que ver con esto, la ingenuidad, ¿no? Y en un pueblo del norte neuquino, me contaba un señor que fue intendente de Taquimilán, que está de Chusmalar para arriba, que había un pueblo cercano ahí que era una comisión de fomento. Y un día pasó a elegir intendente, de ser comisionado de fomento a tener intendente. Y el nuevo intendente, un señor alto, grandote, un gaucho, consideró que para semejante tarea había que tener un traje. Entonces se fue a Neuquén y se hizo hacer un traje con fondos del municipio, un traje a medida. Para cuando sí. Y ese traje fue a parar al patrimonio municipal. Pero nunca más se pudo usar porque el intendente que lo heredó era chiquitito. Tienen el traje en un armario en el inventario. Bueno, el primer traje del pueblo. Te lo cuentan con una ternura. Claro. Y me pasó, por ejemplo, de Marité Verbel la otra vez, que fue muy conmovedor porque falleció un amigo en común hace 2 meses. Y los músicos tenemos esto de velar a los seres queridos, a los colegas, riendo, ¿no? Y cantando y contando anécdotas, ¿no? Y estábamos ahí y me contó esta anécdota. Y dice que, claro, llegaron a un pueblo para cantar y se había del norte neuquino, que el norte neuquino es una cosa aparte de todo, ¿no? Y se había suspendido el baile, el festival porque había muerto uno, se había electrocutado, no sé qué pasó. Viste que en las fiestas gauchas están los cables por ahí tirados. Entonces habían llegado a la estación de servicio a preguntar, qué sé yo, y justo para la camioneta y se baja el intendente del pueblo. Dice, no, dice, se suspendió, dice, mañana sí seguimos, dice, pero hoy suspendimos porque murió, dice, vayan a instalarse, alójense en tal lado, dice, y mañana, dice, yo voy a llevar al finado a Chosmalal y vengo, dice. Y lo tenía arriba en la caja de la camioneta, tapado con una lona. Claro, y eso que es trágico, fíjate que ahora lo estoy contando y nos reímos, porque es esa cosa de la
contaba un médico en Maitén también, que estaba de guardia y cayeron 2 vagos trayendo a uno al medio que se moría. Y dice, chau, pelea. Lo puso en la camilla y dice que tenía acá todo un golpe muy fuerte en el pecho, ¿no? Entonces agarró y cuando más o menos lo acomodó, le dice, bueno, ¿qué pasó? No, nada, doctor, me voy. No, cuénteme, porque si esto es grave yo tengo que dar parte a la policía. No, doctor, no. Cuénteme. Pero no le va a contar a nadie. Dice, no, es... Entonces dice, salimos a cuatrerear con los amigos. Habían encarado para la salida de Maitén un camino que va a Ñorquinco, ahí se separaron. Y cayeron cerca de una casa donde está la casa allá y estaban los chivos y las ovejas pastando. Dice, yo dejé el auto, de noche, dejé el auto estacionado contra el alambrado y los muchachos se bajaron. Dice, y claro, donde vieron, las ovejas salieron corriendo, así que ellos salían atrás a ver si agarraban a un cordero. Y yo vi la casa así, nosotros sabíamos que estaba sola la casa, y vi un cordero que estaba quietito en la parte de atrás bajo un sauce. Dice. Y dije, esto cuando venga yo voy a tener un cordero acá. Así que salté el alambrado, fui despacito y dice, quietito, ni se movía el cordero. Y cuando estuve a un par de metros, tomé carrera y me le tiré arriba. Y había sido la bomba que estaba tapada con un cuerito de oveja. Tomó carrera y cayó arriba de la bomba con todo el pecho, casi se muere. Bueno, y eso, que es un hecho policial, digamos, obviamente este hombre me lo contó, yo tomé nota, y después cuando llegué a mi casa lo volqué y está ahí en uno de los libros. La del intendente con el finado no, porque fue después que edité el libro, pero así es como que todas cosas que yo voy acumulando y guardando, y obviamente me ayuda a tener mucha memoria, eso yo creo que es un don que me fue dado, porque yo tengo el problema de la escritura, o sea, yo tengo una discapacidad en la vista que no puedo leer muy bien, me cuesta mucho, me cuesta leer en público. Pero recientemente, ¿no, Edgardo? Y fue, digamos, yo tuve de base una miopía degenerativa de chico que se activó de grande y terminó en máculas, digamos, desprendimientos de retina y todo. Y entonces no puedo leer, leo como un nene, palabra por palabra, entonces en público no lo puedo hacer. Pero bueno, la vida, Dios, creo yo, a veces te dice, bueno, pará, te voy a quitar esto, pero te voy a dar esto. Entonces no tengo esa capacidad de la lectura, o a veces tomo nota y después le tengo que pedir a alguien que me lea lo que escribí, porque no. Pero tengo una memoria muy bastante buena, así que eso me permite sacarle una foto a algo, ¿no? A mí me pasa que veo tan poco que cuando miro algo lo miro con mucha atención, entonces no desperdicio. Y es como que yo le saco una foto y después la describo. Que con los cuentos me pasa, por ejemplo, yo esta situación de contar una historia, yo les capto esa imagen y después lo que hago es relatar esa imagen que capté, la describo. Y bueno, creo que es una compensación. Te quito esto, pero te doy esto. ¿Y cómo es esto que mencionábamos al principio, que vos decidís a veces que hay cosas que no quedan en una canción y van a formar parte de otro tipo de texto? ¿Y en qué momento te diste cuenta de hacer eso y que empieza a formar parte ya de otro tipo de texto? Es la necesidad, yo siento una necesidad muy grande de difundir algunas cosas que son densas, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que yo hice que se llama El gallo volvió a cantar, que cuenta un hecho tremendo, que es un matrimonio de docentes que se llevan a una nenita de una familia de un paraje rural, diciéndole que se la llevan para que estudie y que después la mandan en los veranos, y nunca más la mandaron, hasta que un día apareció la hija
una hija que tuvo aquella nenita ya grande, y vuelve y se encuentra con los que serían sus abuelos, y ahí se enteran que había sido casi resumida la esclavitud, digamos, ¿no? Y esa historia yo la cuento a través de un gallo, porque hay una tradición en el campo que dice que cuando el gallo canta fuera de hora cerca de la puerta, anuncia una visita inesperada. Y lo he comprobado, lo he comprobado. Y bueno, yo uso eso, que es una creencia, un mito, lo uso para contar esa historia, que es muy densa, porque yo la canto y parece, donde la canto parece que tira una bomba, porque queda el tendal. Gente que llora, pero yo me siento en la tarea de tener que contarlo. ¿Por qué? Para que no pase. Fíjate que en este último mes, cerca de Viedma, encontraron a un hombre que estaba sumido en la esclavitud. 2024, que parecen relatos del siglo XVIII y XIX, acá en la Argentina, en lo que ahora es la Argentina. Parece increíble que hoy exista la esclavitud. Y esta chiquita era un modo de esclavitud lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces creo que hay que contarlas esas cosas. Un periodista la cuenta en un artículo periodístico y yo me veo en la obligación de contarlo a través de una canción o escribiéndolo en una historia. Los tipos de textos que encontramos en tus libros son relatos, relatos humorísticos algunos, y la novela El Olvido, que ahora la estás reeditando. Sí. Bueno, ¿Cómo vas con esa reedición? Mira, fue todo un camino, otra vez esto que te pone el destino, ¿no? Porque en el año 2017, 2018, no me acuerdo, yo cometí el error de ingresar a trabajar en un medio del cual al año de una manera muy cruel, prescindieron de mí. Esas cosas que si te agarran con la autoestima baja te mandan a un psicólogo, ¿viste? Yo por suerte lo tomé con alegría. Muy feo que por teléfono te digan, che, mirá, no vamos a prescindir de tu servicio, qué sé yo. Y esto fue en febrero y yo quedé colgado del pincel porque más o menos en febrero, marzo uno arma su agenda del año, de laburo, y me quedé, si bien tenía toda la parte artística, me quedé sin un medio donde trabajar, Y a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy muy bajón, cuando me planteo a veces, ahora ya no, pero cuando me planteo que no suena el teléfono para contratarte, o cuando tenés un programa de radio y no lográs conseguir auspicio, que me planteo mi profesión, parece que se activa algo adentro que más se potencia la creatividad. Como que hay algo adentro que dice, ojo, este es el camino. Y yo la verdad que estaba en ese momento, me sentí muy mal, me sentí despreciado. Y una mañana me senté a escribir y empecé a escribir un cuento. Y veía que aparecían cosas y dije, a ver, sigamos. Y bueno, escribí un cuento de 150 hojas. Y lo tenía ahí. Y un día me había contratado el gobierno provincial para ir a hacer un show a un pueblito que se llama Arroyo de la Ventana, que está al pie de Somoncura, de la meseta. Que fue tremendo porque el pueblito es un pueblo seco al pie de la meseta y se desbordó un arroyo un día de un temporal, un arroyito y de repente se transformó en el río Ñiriguau, y se llevó todas las casas. Y a mí me contrataron para ir a la reinauguración, o sea, el gobierno provincial les hizo todas casitas nuevas a la gente, un poquito más arriba del cauce del arroyo. Y es un pueblito de 30 personas.
Y bueno, y ahí andaban, y se me acercó el que entonces era vicegobernador, Pesati, que él me había escuchado en algunos espectáculos, viste que uno nunca sabe quién te está escuchando. Sabía de mi trabajo y se acercó y me dice, mirá, me interesa lo que vos hacés, qué sé yo, si tenés algo. Y le pisó la cola al león, porque le digo, mira, tengo esto. Y la verdad que me sorprendió, porque eso fue un martes, un miércoles creo, y el lunes me llamó un secretario de él para decirme que me la iban a declarar de interés provincial y la iban a imprimir en los talleres de la legislatura. Y esa edición se vendió, después hice otra y se volvió a vender y ahora estoy con la tercera. Y bueno, es una novela que está, todo esto que hemos charlado está ahí, digamos. ¿Por qué? Porque yo cuando vi la película, mirán lo que voy a terminar, ¿no? Pero yo cuando vi la película Titanic, me pareció tan maravilloso el tipo, el que escribió ese argumento, no el barco que se hundió, ¿no? Sino el tipo que dijo voy a hacer un guión, porque creó una historia de amor tan potente que vos estás pendiente de ellos dos y no de todo lo que está pasando atrás. No sé si a todos les habrá pasado lo mismo, pero estás pendiente de lo que pasa entre la parejita que se aman y atrás se están cayendo al agua y se están muriendo. Y de hecho, él, sin pretender ser eso, cuando yo empecé a escribir esta novela, creé una historia de amor entre un médico residente y una maestra. Y detrás de esa historia de amor conté un montón de cosas que durante años yo fui recopilando, que me fui enterando. Cosas que pasan acá, en la estepa, en la meseta, o sea, historias de vida, creencias, bueno, hay temporales de nieve, rituales. Son todas cosas que yo viví, y volvemos a lo que te decía hoy, que son ciertas, que no. Yo tengo la tranquilidad de saber que eso que cuento es cierto. Le cambié el nombre. Pero mirá, el otro día me pasaba con una amiga de San Martín de los Andes que se la leyó a su mamá. Su mamá vivió mucho tiempo en Jacobasi. Y la mamá decía, no, eso yo los conozco a todos, ¿eh? Porque yo uso nombres y apellidos que son típicos de la región. Y ella estaba... Personajes que también son característicos de los pequeños pueblos, ¿no? Como vos decías, el agente sanitario, el doctor, una maestra rural. Y me pasó algo que, esto que yo decía cuando empezamos a charlar, cómo llega un momento que te das vuelta y le decís al destino o a Dios, ¿por qué me haces esto, no? Esas cosas de que uno cree que son casualidades, y no son casualidades. Cuando yo escribí la novela, el edificio que describo es la escuela de Cañadón chileno, que yo la conocí allá por los años 90. Fuimos una vez ahí a cantar para los chicos, estuvimos 2 o 3 días. Y Cañadón chileno es bien, casi donde la estepa se transforma en meseta ya, ¿no? Es cerca de Anecón Chico, por ahí. Está medio camino entre Comayo y Laguna Blanca. Y más o menos yo el paisaje que describo en la novela es esa geografía, la distribución del edificio con las habitaciones de los nenes y las nenas, el patio grande, las aulas, la cocina. Y afuera de la escuela, así a unos 50 metros, está la salita de salud, la posta sanitaria. Entonces yo en la novela lo describo más o menos ese paisaje, y el agente sanitario en la novela se llama Puelman, no me acuerdo el nombre ahora, pero el apellido de él es Puelman. Bueno, cuando fui al Maruchito, que contaba, venía de vuelta porque la ruta pasaba por ahí, y dije, voy a pasar por la escuela de Cañadón chileno. Entré, estacioné la camioneta, se ve que era, o había receso, no me acuerdo, no había nadie.
caminé por afuera, me saqué una foto, y cuando me venía, sale un hombre de boina, de ahí de la posta. Buen día, le digo, Lanfré, qué sé yo. Dice, no hay nadie. Le digo, y cuando me saludó, le digo, Lanfré, y él me da la mano y me dice, mucho gusto, Puelman, soy el agente sanitario. Oh, casi me muero. Yo me sentí que me había dado un golpe, él me miraba como diciendo que le habrá pasado a este hombre, ¿viste? Porque, claro, o sea, me quedé, como... Una sincronicidad, ¿no? Es como que en el contexto del universo parece que viene un hilo y se mete en el agujero de una aguja, ¿viste? Así que, bueno, y es eso más o menos, es el olvido, es un paraje ficticio. Me ha pasado de gente que me escribe y me dice, ¿dónde queda, che, que estuve googleando? No, es un paraje ficticio que está más o menos... Y es una metáfora. Sí, también. Sí, porque una vez leí de Borges que decía que el olvido es como un limbo, ¿no? Que el olvido es una manera de infinito, y que a mí me sirvió para mi vida también haber leído eso, porque Borges decía que condenar a alguien al olvido es condenarlo al infinito. El olvido está ahí, no. Está ahí. Y entonces me pareció que decirle olvido con este encuadre de esto borgiano a esos parajes es eso, porque hoy hay parajes de la meseta, de la estepa que ni se saben que existen y que pasan historias de vida, ¿no? Yo siempre digo a veces en mis espectáculos que hay mucha gente que te habla de la Patagonia, la ruta tal, que va por allá, que sale allá, que cruza acá. Y el que vive al lado de la ruta no está en Google. Y que es la persona que aroma ese lugar, ¿no? Cuando vos vas a la casa de un poblador y te recibe, y el mate, que no te da un mate así, te sirva el mate, vuelve la bombilla para tu lado y te hace una reverencia. Y cuando vos se lo das, es una reverencia. Esto de que cuesta mucho entenderlo, carnea un animal para comer y te sirve para que comas vos y la familia y él se quedan allá. Y, ¿viste? Y vos, ¿sí? ¿Hasta dónde yo tengo que romper este respeto de decir, venga, siéntese? No, como usted no. Es muy fuerte eso, ¿no? Y me pasó una vez en Pilquinilleo del Limay, que viene a estar frente a Piedra del Águila, más o menos, del lado rionegrino. Cuando se hizo la represa, que se inundó Paso Flores, que era un vergel, Paso Flores, había una balsa, era todo verde, chacras, era hermoso ese lugar. Quedó todo bajo el agua, y la gente que vivía ahí, la colonia alemana que había, le dieron las tierras en el manantial, que después pusieron un spa, no sé. Y a los otros le dieron Pilquinilleo del Limay, que es un pedrero expropiado a una estancia, bueno, no sé. Y es conmovedor porque las casas que les hicieron la empresa Hidronor, creo que se llamaba, de la escuela, la capilla, el juzgado de paz, son unos edificios hermosos de material. Y alrededor hay unas casitas que las soplás y se caen. Ahí apiñada alrededor de la escuela, ¿no? Y fuimos una vez a cantar ahí a la escuela, una fiesta, y habíamos ido con los chicos del colegio Don Bosco. Y el director, Jorge López, me dice, vamos a dar una vuelta por el caserío. Y fuimos así, lo que sería una cuadra, ponerle para allá, una casita, pero que era, no sé, 2x2, piso de tierra, toda de adobe, sin vidrio, una cocinita a leña que era como esta cocina, como esta mesa. Y sentado ahí un hombre, Silverio,
que reptaba, vos sabés que se agarraba de un palo, porque tenía las rodillas como de la rodilla para abajo soldado así parecía, como que le hubiesen quebrado los garrones, así, una malformación, no sé qué, y se arrastraba de un palo para andar por esa cosita, esa casita. Y Jorge le dice, ¿cómo está don Silverio acá? Y él le dice, ¿y cómo quiere que esté? Mire, feliz. Yo después le pregunté a Jorge y me dice, no, el año pasado cuando vinimos con los chicos a misionar, este hombre vivía en una gruta allá arriba de aquel cerro. Y a los chicos le causó tanta que volvieron a Bariloche y organizaron campaña para comprar unas chapas, unos ladrillos y le hicimos esto. Ahora nos falta traerle las ventanas. Estaba feliz. Bueno, nos invitó unos mates ahí, bueno, cosa. Entonces le dice Jorge, dice, don Silverio, dice, ¿va a ir después a escuchar a cantar a Edgardo? Sí, cómo no voy a ir, dice. Sí. Entonces fuimos a la escuela y estábamos ahí, habíamos preparado todo. Y en un momento la directora de la escuela dice, bueno, voy a ir a buscar a don Silverio, dice, ¿viste? Y vos sabés que justo se abre la puerta y aparece don Silverio. Se había venido de su casa, si se puede decir caminando con su palo, se había puesto un saquito se había puesto, y se había peinado. Y me vino a ver. Y yo cuando lo vi entrar, fue un teatro lleno, digamos, o sea, ese día ahí que había 20 personas del paraje, pero ver a este hombre que con esa discapacidad me hizo ese homenaje, digamos, para mí es uno de los hechos más conmovedores de mi vida artística, porque te marca como es un homenaje, ¿no? No sé si logro expresarlo, sí, totalmente. pero y esas cosas, ves, suceden ahí y contarlas puede parecer una crueldad, pero también hay que contarlas para que sepamos lo que pasa. Dejarlas en el olvido también es una crueldad. Claro. Y ahí pasó, cerca de Pilquinilleu, había una señora, no me acuerdo el nombre ahora, que a todo el mundo que iba le decía, venga que le muestro mi plantita de droga, decía. Tenía en la parte de atrás de la casa una plantación de cáñamo. Y todo el mundo le mostraba su plantita de droga, qué sé yo. Y un día, mirá vos qué acto miserable, ¿no? Un gendarme andaba por ahí queriendo comprar un chivo para una fiesta. Y entró a pedirle a la señora y vio la plantación de cáñamo. Y llegó a Bariloche y la denunció. No denunció que él andaba queriendo comprar un chivo sin papeles ni nada. Denunció a una señora. La trajeron a declarar. Juicio. Los jueces cuando la vieron entrar ya no podían aguantar la risa de la situación, porque cuando entró se dieron cuenta que no era narco, ni tenencia, claro, ni nada. Entonces, cuando la señora empezó a narrar, no, dice, esas plantitas las tenía el finado papá cuando vivíamos en Paso Flores, dice, tenía esas plantas. La mamá hacía tarta, ensalada, viera lo rica que quedaban. Y yo cuando vinimos acá a Pilqui la sembré y se han dado lindas. Y hay una época, dice, que largan una semillita. Y yo se las doy a la gallina. Viera lo contenta que se ponen y me... Obviamente la sobreseyeron a la mujer, ¿viste? Pero, bueno, y eso está ahí. Y ahí tenés, ¿ves? Mirá, en Pilquinilleu como, de una historia como la de don Silverio, y un personaje central de la novela, no la voy, ¿cómo es que se dice ahora? No la voy a spoilear. Eso es. Bueno. Un hecho central de la novela lo ocupa una nena, una chiquita, que yo conocí ahí. Y hay un Silverio también. Sí.
Y bueno, ahí tenés, desde esto tan denso hace un par de kilómetros y algo tan risueño, digamos. Claro. Y hoy en la portada del libro, si no me equivoco, si no miré mal hoy cuando lo trajiste, está el protagonista está personificado por tu hijo. Ah, sí. ¿No? No, porque cuando hicimos la reedición, le cambié la tapa, porque en la primera edición había una tapa que era un paisaje muy de la estepa, muy linda también la tapa, pero como no di con la persona propietaria de la foto, porque este es el que hizo la legislatura, como no di con la persona para tener la foto, aprovechamos. Y dije, tiene que ser un día de nieve. Y mi hijo, muy de los caballos y del campo también, tenía unos caballos en Pichileufu, en un campo, y un día que nevaba, digo, es hoy. Y así que salimos para allá e hicimos una sesión de fotos y realmente resume un poco también lo que tiene que ver, ¿no? El paisaje, la situación, todo eso. Así que... Mensajes al poblador, tu participación en el libro. Bueno, los mensajes al poblador son algo maravilloso. Esto de lo que yo te decía hoy, estar en el campo y escuchar, ver cómo se pone la gente para escuchar los mensajes, verdaderamente quien lo saque de una programación radial no tiene corazón. Porque vos acá ponés un WhatsApp, mandás un mensaje, llamás por teléfono. Esta gente está ya incomunicada, lo único que tiene es la radio. Y esos mensajes están, a veces hay que respetar lo mal escrito que están. Porque si vos lo cambiás, la persona no lo entiende. Por esto que hablábamos hoy, o sea, está escrito en el lenguaje que ellos hablan, ¿no? Y es una parte importantísima de la cultura nuestra, el mensaje al poblador. Obviamente nos causan gracia. Me contaba el hombre este que me contó lo del intendente de Taquimilán, dice que en el Radio Nacional Chosmalal le dicen a Juan tal, que su mamá está grave, que viaje, que lleve velas. Claro, y si vos lo ves en contexto, que lleve velas, ¿por qué? Porque en el campo no hay luz y se están quedando cortos de vela para alumbrar. Uno lo piensa y dice, pero pará, la están matando, dice que está grave. O por ejemplo, uno escucha a veces, como decía uno, a doña Juana de Cerro Alto, que el lunes pase el camión y espere con los lienzos abajo. Y vos ves y decís, no puedo leer esto. Pero ella sabe, el que está torcido sos vos. Ella tiene que agarrar los lienzos de lana y bajar para que el camión se los traiga al pueblo. O que no le suelte el toro a las vacas porque el sábado va él. Y bueno, en el olvido está. Hay un capítulo que abre con alguien que está en la cocina escuchando un servicio al poblador. Y este trabajo que hace Jorge Piccini es maravilloso porque hace todo un homenaje al servicio al poblador. Y todo esto lo que significa. Hay una canción de Jiménez Agüero que empieza, sí. No me abandones ahora, del hombre que hay un temporal de nieve y le avisan del pueblo que su esposa dio a luz, que no viaje y él viaja en la nieve, qué sé yo. Y todo empieza con que recibe un mensaje por la radio. Es decir, esto es vital en la comunicación de la Patagonia, el mensaje al poblador. Y que está en el sur de Chile también, uno lo escucha. Porque hay que entender el contexto. O sea, había una foto que se viralizó de la pandemia de una nenita en el Caín, creo que era, que está sentadita en el asiento de la camioneta del tío, escuchando por radio la tarea que le daba el profesor desde el estudio. Y tomando nota o escuchando un cuento.
Por eso uno tiene que haberlo visto eso para dimensionarlo. Porque si no, alguien viene y dice, no, esto no da pérdida, saquémoslo. O, ¿para qué mantener esto? Esto que yo decía hoy de la transculturización. Por ahí viene alguien de afuera y dice, déjate joder, esto qué ridículo, ¿qué me importa a mí que tiene que encerrar las ovejas? Bueno, pero para vos es tan importante para aquel hombre encerrar las ovejas como para vos mirar el pronóstico a ver si vas a poder esquiar el sábado o no. Es informarte de algo, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que modestamente, creo que es mi deber como artista interesado en eso, contarlo. Ya sea a través de algo, de una historia, de un cuento, o a través de algo risueño, ¿no? Como lo hice recién. Quienes no sepan, Mensajes del Poblador, hay 2 libros. Un libro es los textos, las fotografías de los textos reales de los mensajes al poblador, y el segundo libro es el texto del mensaje al poblador y un relato que diferentes escritores y escritoras han creado literariamente a partir de ese disparador que es el texto. Claro. Bueno, ahí Edgardo tiene un relato y tiene una poesía relacionados a esos mensajes. Me hiciste acordar que fue el papelito en el poste. Que eso pasa En la tranquera. Con una de mis pasiones, que andar en bicicleta y vas por la estepa y mirás así, ves un papelito atado a un poste para que alguien lo lea, el destinatario, ¿no? Es como, así como vos vas y le decís a alguien, te dejé una notita en el buzón, como ahí no hay buzón, se lo ató con un hilo en la tranquera para que el otro lo lea. Yo tengo una historia en mi familia, una tía, una hermana de mi mamá, andaba de novio con el hijo del campo vecino. Y sus hermanos no querían saber nada. Entonces ella se veía escondida con el novio. Y había una piedra allá al fondo del campo, donde lindaba con el otro, donde se dejaban mensajes, cartas, abajo de la piedra. Bueno, Edgardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que la pasamos muy bien, tenemos auditorio, le agradecemos al auditorio por haberse Espero que no se hayan aburrido. Me parece que no, daría para más, pero bueno, vamos a hacer un corte porque, bueno, los programas comúnmente son de 1 hora. Y ahora, si te parece, para cerrar, Edgardo, tenemos un texto que a nosotros nos gusta mucho, que vamos a compartir con el público. Si me das permiso, lo vamos a leer. Pero ¿cómo no? Aparte usted lee muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Le digo a Dalia que tiene una voz radial. Bueno, volvé cuando puedas. Oh. Que está del libro Emociones encontradas, humor entre líneas. Volvé cuando puedas, tu pueblo te está esperando. Y es un modo de volver a extrañarlo, recordarlo. Vendrás por el Limay, por la huella brillando. Allá está tu Bariloche recostada junto al lago. Sentirás tu corazón que un poco más apurado te confirma por la sangre tu origen cordillerano. Esos cerros allá atrás que tanto has soñado. Ahí están, abrí los ojos, ahora podés mirarlos. Entrale despacito, caminando sin apuro a la estación en Mireco, encontrate con los tuyos. Allá en la costanera hablale en un susurro y decile al oído, ¿sabes que te quiero mucho? Recorrela paso a paso, subí la cuesta y seguro, cada tanto te detendrás a mirar ese cielo puro. Despacito bajarás los ojos brillosos, te lo juro, la emoción te ganará el pecho, andarás con orgullo. Sentirás los aromas que al irte aquí dejaste, olor a tierra mojada, a humo de leña que arde. Deja tus huellas en el ripio andando por las calles, metete en las barriadas, en las esquinas quédate. San Francisco, el Mallín, la cumbre, el faldeo, los coihues, a Melipal llegaste. Subí por Catedral y por Yao Yao dejale un pañuelo de nostalgias a esta tierra que te late.
Si volvés y acaso es primavera, verás los notros florecidos en las veredas, tulipanes en los jardines, chochos azaleas y aromando en los cercos retamas amarillentas. Puede ser en verano cuando ese cielo lo veas, como un cristal que se quiebra sobre la cordillera. Un poquito más arriba esa luna que pasea de la mano del lucero, esperando a las estrellas. Si llega a ser otoño, cuando estés de regreso, verás ese rosado de las lengas en los cerros, lunares rojos de mosqueta adornando los senderos, con los ocres y dorados sobre el verde eterno. Estás de vuelta, te dirá la nieve del invierno, cuando lloren sus copos y todo esté en silencio. A la mañana temprano verás en los aleros las velas escarchadas que se van derritiendo. Hacete una cruz en la frente, con agua de vertiente. Será una bendición cuando partas y estés ausente. Pedile a Ceferino y también a las nieves que te allanen el camino, que acompañen tu suerte, que te sirve un chucao, que un ñango te dé el frente. Partí seguro guardando en un paquete dulce de sauco y ojalá si hubiera te lleves un ramito de lavanda o manzanilla silvestre. Antes del sueño acordate un rato de tu rincón sureño. La nostalgia hace bien, sentí que llega el viento. Acordate de la lluvia golpeando los techos, la helada que te brota hecha humo en el aliento. Tu casa, tus amigos, sentí ladrar tu perro, o al vecino que saluda a tu mañana desde el cerco. No te olvides, hermano, aquí está tu pueblo, lo llevas bien adentro, en tu alma está viviendo. Gracias, Edgardo Lanfré. No, muchas gracias a vos. Gracias a Un ustedes. aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias.